Entonces, si vas a 20 kilómetros por segundo y dentro de una hora vas a la misma velocidad y en media hora vas a la misma velocidad y después a 10 minutos vas a la misma velocidad, ¿cuánto estás acelerando? Nada, permanezco así con la misma. Ok, entonces ya tienes la respuesta. Ah, gracias, ya le entendí. Muy bien, muy bien. Ok, ok. ¿Alguien tiene más dudas? Aquí tenemos bien. ¿No tienen dudas? Ok. Entonces, ¿qué está rayando? Dice no. Vamos a empezar con la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical. Sí, todos los problemas de la tarea se resuelven con esas, son 5 fórmulas y de ahí se desglosan otras 5, ¿verdad? Que es cuando la velocidad inicial es 0. Pero pues es práctica, se utilizan nada más esas fórmulas, ¿sí? La clave es de que identifiquen primero los datos que tienen, lo que les pide el problema, y con base en eso ya pueden determinar qué fórmulas van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si les pide calcular el desplazamiento, no a lo mejor, y les da la aceleración, la velocidad inicial y el tiempo, no van a utilizar la de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, porque ahí no está ni lo que me está pidiendo y me haría, digamos, elaborar más cosas. Entonces, hay que saber, cuál fórmula usar. Ok, entonces vamos a la parte que dice, un cuerpo tiene una caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra sustancia, ¿sí? En este caso, consideramos condiciones ideales, ¿sí? No hay resistencia, no rosa, no nada, ¿sí? Vamos a imaginar que todo es así bonito. Siempre va, no hay resistencia de nada, ¿sí? Entonces, por así decirlo, se eliminan todos los efectos o todo lo que cause el aire en esa resistencia. Hubo un científico, Galileo Galilei, que fue el primero en demostrar que los cuerpos, en ausencia de fricción, ¿sí? Si consideramos que hay ausencia en la fricción, caen siempre con la misma aceleración hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Y ya sea pequeño o grande el objeto.
Así, por ejemplo, si nosotros dejamos caer una roca de un tamaño, digamos, no sé, como del tamaño de un balón, o un balón y una pelotita, y quitamos esos efectos, ¿sí?, de la fricción del aire, vamos a tener que van a caer al mismo tiempo, ¿sí? Obviamente tiene que ver también mucho pues de alguna manera la forma. Si, por ejemplo, si ustedes dejan caer una cajita de cerillos y si dejan caer una hoja extendida, digamos, la resistencia que causaría el aire en esa hoja, pues sí va a inferir, ¿verdad? Pero si decimos que esa hoja la volvemos así en bolita, pues va a caer más rápido, ¿sí? Porque ya se están despreciando esos efectos del aire. Entonces, la caída libre es cuando despreciamos los efectos de la resistencia del aire. Entonces, por ejemplo, en la figura está la 4.6. Si extraemos totalmente el aire del interior del recipiente, se elimina la fricción y los cuerpos caen al mismo tiempo, ¿sí? Sea lo que sea, siempre va a caer, porque se está despreciando todo, ¿sí? Ahora, a ver, Ángel, mande. Ok, levantó la mano, pero pues no nos dice nada. Bueno, seguimos. Entonces, la caída libre de los cuerpos es un ejemplo de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Si consideramos la aceleración, ¿sí?, que ejerce, digamos, la Tierra, ¿sí?, el efecto de la gravedad, esa aceleración que ejerce la Tierra, vamos a considerarla constante, ¿sí? Vamos a considerarla siempre la misma. En nuestros ejemplos lo vamos a tomar con un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Y porque obviamente dependiendo la altura y todo eso, pues puede ir variando un poco, pero con nosotros vamos a considerarlo siempre ideal, ¿sí? De 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Ya a lo mejor ya cuando estén en una carrera y van a lo mejor tomar los 9.81, quizás algún problema, después si consideren lo de 10, consideren lo de 7, de 8, ¿sí?, dependiendo. Pero si no lo dice, lo vamos a considerar de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, esa aceleración gravitacional. Ok, a ver, vamos viendo. Entonces, la aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial cuya dirección está dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces, como está dirigida hacia el centro de la Tierra, va a tener un signo negativo, ¿sí? Entonces, la gravedad va a ser igual a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y para resolver los problemas de caída libre, vamos a utilizar las mismas fórmulas que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Nada más que ahí vamos a hacer un cambio. En lugar de poner la A de aceleración, vamos a cambiarla por la G, ¿sí? Y en lugar de D de distancia, lo vamos a cambiar por H de altura, ¿sí? De inglés, de height. Ok, entonces, por ejemplo, estas las 5 ecuaciones que teníamos. Esta va a ser altura, sería igual a velocidad inicial por tiempo, más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. La otra sería altura, sería igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La otra fórmula sería altura igual a velocidad final menos velocidad inicial
por el tiempo entre 2. La cuarta sería velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Por último, la velocidad final al cuadrado sería igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Ahora, este de aquí. Cuando un cuerpo sólido se mueve desplazándose en un fluido, ¿sí? Ya sea líquido o gas, ¿sí? Puede ser el agua, aceite, gasolina, aire, ¿sí? El oxígeno, el helio, no sé. Se presenta una fuerza en sentido contrario al del movimiento, ¿sí? Eso sería una fuerza de fricción viscosa y depende de la velocidad del sólido, de la viscosidad, la resistencia que opone el fluido al fluir y la forma geométrica del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un paracaidista se lanza de un avión, helicóptero, avioneta, ¿sí? La fricción, la del aire, esta viscosa, actúa hacia arriba, ¿sí? Lo cual va en contra de la fuerza de atracción de la gravedad. Es decir, va contrarrestando, ¿sí? Y su peso actúa hacia abajo y esa fuerza de fricción viscosa estaría actuando, por así decirlo, hacia arriba, estaría en contra. Y, por ejemplo, cuando la fuerza de fricción viscosa del aire tiene la misma magnitud de la fuerza de atracción de la gravedad, la fuerza neta o la resultante que actuaría sobre el paracaidista sería igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, su descenso lo realiza con una velocidad constante y eso va a llamarse la velocidad terminal, ¿sí? Que aproximadamente se puede decir que es de 200 kilómetros sobre hora, ¿sí? Cuando un paracaidista se avienta. Entonces, en general, cualquier cuerpo al caer, ¿sí? Ya sea una roca, un paracaidista, cuando llueve, las gotas, ¿sí? Alcanza la velocidad terminal cuando su peso tenga la misma magnitud que la fuerza que es debida a la resistencia del aire. ¿Ok? Aquí en esta la figura 4.7, aquí tenemos que la fuerza es igual al peso cuando el objeto o la persona alcanza su velocidad terminal. Okay, ahora voy al tiro vertical. El tiro vertical se presenta cuando un cuerpo se lanza hacia arriba verticalmente y observándose que la magnitud de su velocidad va disminuyendo hasta anularse al alcanzar su altura máxima. Este tiro vertical sigue las mismas leyes de la caída libre de los cuerpos y emplea las mismas ecuaciones. Aquí, en esta parte del tiro vertical, se menciona que la magnitud de la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Conforme va aumentando su altura. Cuando ustedes lanzan un objeto hacia arriba, parte con cierta velocidad y poco a poco la velocidad de ese objeto va disminuyendo. Cuando llega al punto más alto, que en este caso sería la altura máxima, la velocidad es 0. Entonces, cuando está en el punto más alto, la velocidad es 0. Y
A ver, Fabela. Entonces, cuando el objeto va hacia arriba, va disminuyendo su velocidad, ¿sí? Llega al punto más alto y la velocidad es igual a 0. Ahora, cuando va bajando, ¿sí? Aumenta la velocidad, pero ahora en una dirección contraria, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? Para arriba como positivo y para abajo como negativo, ¿sí? Estaríamos considerando que cuando va hacia arriba el objeto vamos a considerar la velocidad positiva, ¿sí? Porque estaría yendo hacia arriba, que nosotros lo consideramos positivo. Y cuando se dirige hacia abajo vamos a considerar la velocidad negativa, ¿sí? Es por eso que como la atracción, ¿sí? De la gravedad va hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, es por eso que la consideramos la gravedad negativa, ¿ok? Ahora, vamos a dónde están estas fórmulas, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la altura máxima de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba, vamos a utilizar la ecuación de la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que cuando llega al punto más alto, la velocidad final es 0, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que 0 sería igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura máxima, porque en este caso es la altura máxima cuando la velocidad final es igual a 0. Si despejamos, tendríamos que la altura máxima sería igual a menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Si nosotros queremos calcular el tiempo que tarda en subir, vamos a utilizar la fórmula de velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. En este caso, la velocidad final habíamos dicho que es 0. Entonces, tendríamos pues que 0 sería igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Si nosotros despejamos, esta que está aquí sumando, la velocidad inicial, la pasamos hacia el otro lado, restando y tendríamos menos velocidad inicial, sería igual a gravedad por tiempo en subir, ¿sí? De tal manera que esa gravedad que está multiplicando el tiempo al subir, la paso dividiendo, ¿sí? Al otro lado, y tengo pues que el tiempo en subir sería igual a menos la velocidad inicial entre la gravedad, ¿sí? Esta fórmula de aquí. Ahora, como el tiempo que tarda en subir va a ser el mismo que tarda en bajar, ¿sí? Porque estamos considerando condiciones ideales, ¿sí? Que no infiere nada de la resistencia del aire ni nada, ¿sí? Ahorita todo es bonito. Entonces, lo que tarda en subir va a ser lo mismo que tarda en bajar. Por lo tanto, todo el tiempo que ese objeto permanece en el aire va a ser 2 veces el tiempo en subir. Como quien dice, lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar. Aquí el tiempo en subir va a ser igual al tiempo en bajar. Por eso podemos decir que el tiempo en el aire, y todo lo que tarda en el aire, va a ser igual a 2 veces el tiempo en subir, ¿sí? Y como tenemos que tiempo en subir es igual a menos velocidad inicial entre gravedad, sustituimos ese tiempo en subir aquí y vamos a tener que el tiempo en el aire será igual a menos 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad. ¿Ok? Entonces, eso para el tiro vertical. Entonces, vamos a explicar estos problemitas. ¿Qué dice? Bueno, ¿hasta ahorita hay alguna duda?
Ok. Seguimos avanzando, pues. Entonces, este primer problema dice, una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Calcular la altura del edificio y la magnitud de la velocidad con que choca contra el suelo. Ok. En primera instancia, como dice, se deja caer, vamos a considerar la velocidad inicial igual a 0, ¿sí? Entonces, si el problema no nos dice que lleva una velocidad inicial, entonces, o si dice se dejan caer, pues vamos a considerar la velocidad inicial como 0, ¿sí? Aquí tengo el tiempo, 4 segundos, y la gravedad habíamos dicho que íbamos a considerar negativa, ¿verdad? De menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la altura del edificio, utilizo esta fórmula, ¿sí? De velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. La velocidad con que choca va a ser esta. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿sí? Y en este caso, como la velocidad inicial es 0, ¿sí? La primera fórmula va a quedar como altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Y la de velocidad final será igual a gravedad por tiempo. Entonces, sustituyo los datos que son los que tengo, ¿sí? Altura será igual a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que sería el valor de G, por el tiempo al cuadrado, que como tarda 4 segundos desde que se suelta hasta chocar con el suelo, ¿sí? Entonces 4 segundos al cuadrado entre 2. Entonces, 4 al cuadrado sería 16. Por 9.8 sería 156.8. Entre 2 sería de 78.4. Entonces, aquí el signo menos, ¿sí? Me va a indicar que es porque se mide desde una azotea hasta el suelo. En este caso, en la azotea está mi sistema de referencia. Entonces, como va a ir para abajo, pues lo vamos, esa altura va a ser negativa, ¿sí? Y es porque se mide desde la azotea hasta el suelo, ¿sí? Ahora, la velocidad final va a ser gravedad por tiempo. La gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que son 4 segundos. Eso va a dar menos 39.2 metros sobre segundo. Y el signo negativo aquí va a ser porque la velocidad se dirige hacia abajo, ¿sí? O sea, hace en sentido contrario, ¿sí? Va hacia abajo. Ahora, el segundo problema dice, un niño deja caer una pelota desde una ventana que está a 60 metros de altura. Ok, quedan 10 minutos. Dice, ¿con qué de altura sobre el suelo? Calcular qué tiempo tardará en caer y con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo. Ahora, entonces los datos que tengo, la velocidad inicial es 0, ¿sí? Porque se deja caer. La altura, en este caso, la ponemos de menos 60 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos considerando desde una ventana hacia el suelo. La gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, del problema anterior vimos el por qué era altura igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, ¿sí? Era porque la velocidad inicial era 0. Ahora de aquí, despejo tiempo, ¿sí? Entonces, este 2 que está aquí dividiendo lo paso para acá, multiplicando la altura. La gravedad que está multiplicando al tiempo, al cuadrado, lo paso dividiendo. Y tendría que 2 veces dos veces la altura entre la gravedad sería igual al tiempo al cuadrado. Saco raíz cuadrada de ambos lados y tengo que el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Y para calcular la de la velocidad con la que choca contra el suelo, utilizo esta fórmula de gravedad por tiempo. Ahora,
el tiempo, aquí sería 2 veces, ¿sí? La altura que dijimos que es negativa. 2 por menos 60 entre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Aquí ponemos menos y menos, ¿sí? Porque menos entre menos da más. Y recuerden, no podemos tener tiempos negativos, ¿sí? Entonces es por eso que va a ser menos y menos, ¿sí? Entonces, 2 por 60 sería 120. Entre 9.8 daría 12.24489. Y a eso le saco la raíz cuadrada, entonces eso daría 3.499 segundos. ¿Sí? Que lo podemos redondear a 3.5 segundos. Entonces el tiempo que tarda en caer una pelota desde una altura de 60 metros es 3.5 segundos. La velocidad con la que llega esa pelota sería de la gravedad por el tiempo. El tiempo que obtuvimos en el inciso A. Menos 9.8 por 3.5 sería 34.3. Y vamos a poner este signo negativo que me indica que se dirige hacia abajo. ¿Sí? Entonces sería menos 34.3 metros sobre segundo. ¿Dudas en estos dos problemas? Ok, seguimos pues. Dice el siguiente problema. Se lanza verticalmente hacia abajo una piedra al vacío con una velocidad inicial cuya magnitud es de 5 metros sobre segundo, ¿sí? Aquí ya me da una velocidad inicial, ¿sí? No se deja caer y parte del reposo, ¿ok? Entonces aquí la velocidad inicial que tengo es de 5 metros sobre segundo. Entonces, calcular, inciso A, ¿qué magnitud de velocidad llevará a los 3 segundos de su caída y qué distancia recorrerá entre los segundos 3 y 4? Ok, entonces, aquí. Mis datos sería pues velocidad inicial menos 5 metros sobre segundo, ¿sí? Porque se dirige hacia abajo, ¿sí? Y sería ese signo negativo. El valor de la gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Quiero calcular la velocidad a los 3 segundos y la distancia entre los 3 y los 4 segundos. Entonces, con esta fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, voy a calcular la velocidad que llevará a los 3 segundos, ¿sí? Porque ya voy a tener la velocidad inicial, gravedad y tiempo, ¿sí? Ok, entonces aquí primero, la velocidad que lleva a los 3 segundos, vamos a poner la velocidad inicial menos 5 metros sobre segundo más la gravedad que es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que son 3 segundos. Entonces, menos 9.8 por 3 daría menos 29.4. Metros sobre segundos al cuadrado por segundo daría metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces aquí, menos 5 metros sobre segundo menos 29.4 metros sobre segundo daría menos 34.4 metros sobre segundo. Entonces eso sería la velocidad que lleva a los 3 segundos cuando se dirige ahí hacia abajo. Ahora vamos a calcular la distancia que recorre a los 3 segundos y después a los 4 segundos. ¿Sí? Entonces, la distancia a los 3 segundos, ¿sí? O lo sería con esta fórmula, velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, la velocidad inicial es de menos 5 metros sobre segundo por el tiempo 3 segundos, ¿sí? Más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2.
Ok, entonces, 3 al cuadrado sería 9. Por la gravedad de 9.8 sería 88.2. Entre 2, 44.1. Entonces ahí sería menos 44.1 metros. Y el resultado de menos 5 por 3 sería menos 15. Menos 15 metros menos 44.1 metros sería igual a menos 59.1 metros. Eso es lo que recorre a los 3 segundos. Y lo que recorre a los 4 segundos, ¿sí?, sería la velocidad inicial por el tiempo, menos 5 metros sobre segundo por 4 segundos, sería igual a menos 20 metros. Más menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 4 segundos al cuadrado, entre 2, entonces 4 al cuadrado es 16, por 9.8, 156.8, entre 2, 78.4, entonces menos 20 metros menos 78.4 metros sería igual a menos 98.4 metros. Entonces, aquí el problema, dice qué distancia recorrerá entre los 3 y 4 segundos. Entonces, aquí voy a la distancia que recorre los 4 segundos, le voy a restar la distancia que recorre los 3 segundos. Y ya con eso tendría yo la distancia que hay de los 3 segundos a los 4 segundos. Entonces, aquí tenemos menos 98.4 metros, que es a los 4 segundos, ¿sí?, menos la distancia que es a los 3 segundos, que es de menos 59.1 metros, eso sería igual a menos 39.3 metros. Entonces, la distancia que recorre de los 3 a los 4 segundos sería de 39.3 metros. ¿Ok? Aquí recuerden que este signo negativo es porque se está dirigiendo hacia abajo. ¿Sí? Ok. ¿Una pregunta en ese problema o no? ¿No nada? Ok, miren. Aquí queda un poquito menos de un minuto. Ahorita les vuelvo a mandar otro link para que sigamos con la clase. ¿Ok? Ahorita en cuanto se corte. Ya está, profe, está bien entendido todo. Muy bien, así lo quiero ver en la tarea, ¿eh? Eso sí, sí me gusta. Ya está. Ok, tienen 10 minutos de receso mientras se guarda la grabación, ¿verdad? Y No, ahorita les mando el link, ¿sí? no, no. Sí.